Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Un gustazo saludarlos hoy sábado 25 de noviembre. Estamos en la serie Las Salvaciones del Señor. Este es el día 13 y se titula Arrepentimiento. Seguimos estudiando la historia de Jonás. Y bueno, antes de pasar al texto bíblico que nos corresponde hoy en el libro de Jonás, simplemente quiero decirles gracias a todos los que estuvieron orando por mí. Andaba un poquito enfermo, disminuido de mi voz, también disminuido de mi físico y hasta de mi mente. Pero espero que a pesar de eso Dios haya obrado en los devocionales de los días pasados y muchas gracias por sus oraciones. Ya estoy mucho mejor, recuperándome ya. Y vamos a continuar con esta serie sobre Jonás. Los días anteriores, muy interesantemente, el mero día de Thanksgiving, acá en los Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Nos tocó un texto en el que Jonás agradece a Dios. Y eso me parece no una coincidencia, sino como decimos a veces, ¿verdad? Una diosidencia. Dios tiene todo en su control. Y es interesante, Jonás agradece no porque tiene muchas bendiciones, materiales y carros. Está en el vientre de un pez y ahí agradece a Dios. ¿Será que tú y yo podemos agradecer a Dios en medio de las pruebas, mi hermano? Agradecer a Dios incluso cuando estamos tocando fondo, incluso cuando estamos en nuestras pruebas más difíciles. Porque agradecer se agradece aún en medio de las pruebas. También aprendimos que agradecer es un acto de fe, porque Jonás agradeció a Dios de que se lo había tragado un pez y sí, lo salvó del abismo, lo salvó del fondo del mar, lo salvó del caos que representa el mar, pero seguía en el vientre del pez. El agradecimiento de Jonás fue un acto de fe. Así tú y yo a veces agradecemos a Dios no solo por lo que ha hecho, no solo por lo que está haciendo, sino también por lo que hará. Porque agradecer es un acto de fe. Llena tu vida de gratitud, mi amado hermano. Y también aprendimos que agradecer tiene que ver con un acto de entrega. Agradecer no solamente es decir gracias, sino es entregar nuestra vida, es reconocer que todo viene de Dios. De pronto somos como dice Jonás, ¿se acuerdan? Que los idólatras, los que adoran a los ídolos, desprecian la misericordia de Dios. Es triste que hoy día vemos esa clase de actitud en la gente que dice, no, yo no tengo nada que agradecerle a Dios porque yo todo me lo gané con mi esfuerzo. No seamos así de necios, mis amados hermanos. Agradezcamos a Dios, reconozcamos que todo viene de Él y vivamos con agradecimiento, porque agradecer no solo es decirlo con nuestros labios, sino hacerlo, darle a Dios en señal de agradecimiento, no para pagarle, porque no podemos pagarle, sino en señal de agradecimiento. Y también siendo generosos con otros, porque de gracia recibimos y damos de gracia. Vamos pues, después de esta pequeña recapitulación, después de haber vivido el Día de Acción de Gracias y el día de... Damos gracias a Dios un día y al día siguiente es el día del Black Friday, ¿verdad? Todo el mundo se va de compras. Y esto no solo en Estados Unidos, también en Latinoamérica, sí, por ejemplo en México tienen el Buen Fin y ese tipo de cosas. Espero que hayamos sido todos financieramente responsables y que más bien llenemos nuestra vida de gratitud a Dios y de generosidad. Y vamos ahora al texto que nos corresponde, que es Jonás 3 del 5 al 9, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este día, gracias por tu amor, gracias por tantas bendiciones. Te agradecemos, Señor, todo, aún en medio de las pruebas, aún cuando todavía no vemos la respuesta, Señor, te agradecemos por fe y no solo de palabras, sino de hecho. Bendícenos con este devocional. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Jonás 3, versículo 5. ¿Se acuerdan que estudiamos ayer que finalmente Jonás obedeció a Dios? Finalmente fue a Nínive, medio a regañadientes, pero finalmente fue y dio un mensaje, no de esperanza, un mensaje corto, un mensaje de juicio. El sermón más corto de la historia. Jonás no se puso a predicar durante 40 minutos, no dio una introducción, 3 puntos y un poema. Jonás fue directo al punto y les dijo a la ciudad de Nínive: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Es todo. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. 7 palabras. El sermón más corto de la historia. Y era un mensaje difícil de decir, difícil de digerir, porque era un mensaje de juicio. Pero miren cómo lo recibieron los habitantes de Nínive. Acuérdense, eran gente mala, eran enemigos del pueblo de Dios, eran violentos, eran injustos, eran de lo peor. Y Jonás les fue a dar un mensaje de juicio. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Esta ciudad
va a ser condenada por Dios por su maldad. Y miren cómo respondieron los habitantes de Nínive. Jonás 3:5 dice: y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron en cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esta era una representación de arrepentimiento. Versículo 6. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Otra vez, señal de arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Es interesantísimo que los habitantes de Nínive, desde el rey hasta los animales, se arrepintieron. Ahora, obviamente los animales no se pueden arrepentir, son animales, pero metafóricamente hablando, todo el pueblo se arrepintió y hubo señal de arrepentimiento en todo el pueblo. Ayuno, cilicio, ceniza, señales de arrepentimiento, de contrición de corazón. Por eso este devocional se llama arrepentimiento. Mi amado hermano, el arrepentimiento es el primer paso. Es el primer paso de fe. Es el primer paso que da una persona para creer en Dios. Iba a decir para acercarse a Dios, pero realmente el que se acerca es Dios a nosotros. Y la manera de experimentar esa cercanía con Dios es creyendo y arrepintiéndonos. Creyendo, y esto fue lo que hicieron los hombres, mujeres, niños, jóvenes, hasta animales de Nínive. Regresaron a Dios. Y recuerden, era un pueblo súper violento. Esto es lo que necesita todo ser humano: arrepentirse. ¿Sabes que arrepentirse significa dar un giro de 180 grados? Dar una media vuelta, cambiar por completo de dirección para regresar a Dios. Esto es lo que significa el arrepentimiento. Y es lo que necesita todo ser humano. Es lo que necesitaba la ciudad de Nínive, una ciudad malvada, de gente alejada de Dios. Necesitaban regresar a Dios. Pero también es lo que necesita hoy nuestro mundo. Nuestro mundo el día de hoy, mis hermanos, no está muy diferente a Nínive. Hoy también hay violencia, injusticia, corrupción, maldad, pecado. Y la única salvación es regresar a Dios, arrepentirnos. Y nota muy bien que aquí el arrepentimiento de la gente de Nínive contiene los elementos que, o por lo menos se predica que debe haber los elementos que siempre enseñamos aquí que debe tener el arrepentimiento. Lo hemos dicho muchas veces, que el arrepentimiento es reconocer que está mal lo que hacemos. Reconocer que hay pecado en nosotros. Eso hicieron los hombres de Nínive. Creyeron en Dios. Habrá un rechazo de ese pecado. Todo esto de la ceniza, el cilicio, representa contrición de corazón, rechazo al pecado, quebrantamiento por el pecado cometido. Y no solo eso, no solamente es intelectual, no solamente es emocional. El verdadero arrepentimiento también tiene que ver con decisión de actuar diferente. Solo reconocer que hemos pecado es meramente de la mente, información. Solo sentir o rechazar con nuestras emociones el pecado puede ser mero sentimentalismo o mero remordimiento. Pero el verdadero arrepentimiento tiene que ver con dejar el pecado atrás, tomar una decisión, que hay un cambio en nuestras acciones y actitudes, ahora contra el pecado, no por el pecado, sino contra el pecado. Y esto es lo que por lo menos se dijo que iban a hacer los hombres de Nínive, y seguramente lo hicieron. Se dijo que todos se vuelvan de sus malos caminos. Se reconoció que estaban en los malos caminos, se arrepintió en el sentido también de rechazar el pecado, incluso emocionalmente, y se tomó una decisión de dejar la violencia, dejar la injusticia. Hacían cosas terribles. La gente de Nínive practicaba cosas terribles: violencia, torturas, persecuciones. Y dijo el rey, comenzando por el rey: cada uno arrepiéntase de sus malos caminos. Esto es lo que necesita nuestro mundo, mis hermanos. Nuestro mundo el día de hoy está tan alejado de Dios, tan alejado de Dios.
empezando por los gobernantes y hasta las clases más bajas y pasando por todos los habitantes de nuestras sociedades, hay alejamiento de Dios. Ojalá, ojalá, ojalá que esto pasara en nuestra sociedad, que todos nos arrepintamos, que los gobernantes se arrepientan de su injusticia y su corrupción, que los senadores y los gobernadores y los alcaldes y los diputados y los jueces y los policías y los empresarios. Pero comencemos nosotros. No sé si va a pasar algo así como que toda una ciudad. Eso pasó en aquella época. Toda la ciudad se arrepintió. La capital del imperio, todos se arrepintieron. No sé si eso pueda pasar el día de hoy, pero lo que sí sé que puede pasar es que puede comenzar contigo, mi hermano. Que hay un regreso a Dios. Vamos a las 3 enseñanzas del día de hoy. Número 1, escuchemos las advertencias de los mensajeros de Dios. Jonás, con todo y sus defectos, con todo y su desobediencia, dio un mensaje de parte de Dios. No muy elocuente. El mensaje más corto, el sermón más corto en la historia de la humanidad. Nínive será destruida en 7 días. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Dije 7 porque son 7 palabras, pero en 40 días Nínive será arrasada. Es todo. No hubo luces, no hubo una historia así que te conmoviera mucho. Un mensaje directo. El juicio de Dios viene. Y escucharon la advertencia aquellos hombres. Y se arrepintió toda la ciudad. Número 2. Aprendamos de los malos ejemplos en la historia. Es sabido, se sabe que las sociedades, cuando se alejan de Dios, cuando empieza a haber una resbaladilla de depravación, cada vez más empinada y más depravación, terminan por derrotarse a sí mismas, terminan por caer las sociedades. De pronto muy prósperas, de pronto con abundancia, empiezan también a alejarse de los valores. Eso está pasando con nuestra sociedad. De pronto hay más prosperidad que nunca, de pronto hay más tecnología que nunca, de pronto hay más derechos, igualdades que nunca, pero también hay más alejamiento de Dios que nunca. Y se crean, se promulgan valores, leyes, ideologías contrarias, directamente contrarias a la palabra de Dios. Esas sociedades no pueden resistir, se van a romper, se van a autodestruir. Aprendamos, mis amados hermanos, y seamos de ese remanente que se arrepiente y permanece fieles a Dios. Y esa es la tercera enseñanza. Volvamos nuestros caminos a Dios. Si nos hemos alejado, volvamos a Dios. Puede que nuestra sociedad no lo haga, pero tú y yo sí. Vamos a orar. Señor, gracias por esta advertencia de regresar a ti. Permítenos ser de ese remanente que se arrepiente. Y quién sabe, Señor, a lo mejor invitar a otros de nuestra sociedad que también vengan a tus caminos. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos. Que Dios me bendiga. Bendiciones.